Nos preocupa el avance tecnológico. El 60% de los trabajos actuales podrían desaparecer. ¿Significa eso necesariamente que es el fin para todos? ¿Vamos a perder nuestra humanidad? El aprendizaje entre pares de personas que ya lo han hecho y han estado ahí es simplemente invaluable. ¿Cómo lo hicieron otras personas? ¿Cómo lo resolvieron y cómo les fue? James McLaughlin, asesor de membresías en la Federación de Pequeñas Empresas. Con una gran presencia y más de 250,000 miembros. Organizábamos 1,200 eventos al año en diferentes lugares donde la gente podía ir a conocer a otros dueños de negocios, aprender de ellos, potencialmente hacer negocios con ellos, etc. Este es un podcast completo solo sobre el aprendizaje entre pares, porque he aprendido más con personas como tú de lo que probablemente aprendí en toda mi educación universitaria. Seguimos siendo humanos. Nos gusta el contacto, pertenecer y formar parte de grupos. Si buscas entender cómo la inteligencia artificial y nuevas tecnologías influirán en el futuro, este es el lugar indicado. Suscríbete para estar al tanto de las últimas conversaciones con pioneros de la industria. Obtén perspectivas únicas sobre cómo ajustar estas tecnologías de una manera centrada en el ser humano. No te lo pierdas. Únete a la comunidad y mantente informado. Hola y bienvenidos al podcast de YouTube de Dinis Guarda, impulsado por citysabes.com, businessabc.net y wisdomia.ai. Seguimos perfilando a los líderes globales, los líderes de pensamiento y las personas que están generando un cambio en un mundo cada vez más alterado e inspirado por las tecnologías, la inteligencia artificial y muchas otras cosas. Pero especialmente lo que celebramos en esta serie y perfilamos son a los que hacen. Hoy me emociona dar la bienvenida a James McLaughlin, asesor de membresía en la Federación de Pequeñas Empresas, Federación de Pequeñas Empresas. James es un asesor de negocios con más de 35 años de experiencia en cargos ejecutivos en servicios y tecnología financiera, apoyando a empresas del Reino Unido en transiciones y crecimiento. En la Federación de Pequeñas Empresas, él ayuda a pequeñas y medianas empresas, pymes y a trabajadores autónomos en diversas áreas de gobernanza empresarial, cumplimiento y apoyo. James también es el socio en el Reino Unido de Bisbal, un servicio profesional de valoración de empresas, expandiendo la presencia de Bisbal en todo el Reino Unido. Él trabaja directamente con propietarios de negocios, emprendedores y líderes corporativos para proporcionar valoraciones expertas para la planeación estratégica, preparación de salida, análisis de adquisiciones y requisitos de cumplimiento. También construye y gestiona relaciones estratégicas con asesores profesionales como contadores, abogados y especialistas en finanzas corporativas. Antes, Jaime ocupó cargos de liderazgo como director del proyecto LIFE en Beneficios Creativos Limitada y director fundador de Equilibrio para Launted. Jaime se ha especializado en la planificación de sucesión y el desarrollo de estrategias de salida, ayudando a las empresas a planificar transiciones sin problemas, ya sea a través de la sucesión familiar, compras por parte de la administración o ventas a terceros. Jaime es un profesional registrado en el Instituto Colegiado de Seguros. Tiene un Higher National Certificate y Ordinary National Certificate en Ingeniería Mecánica del Instituto Técnico de Newtown Abbey, 1980-1984, y un diploma en Coaching Empresarial del Entrepreneur Circle, 2020. Jaime. Jaime McLaughlin, o Jim como te conocen, eres una de las personalidades más fascinantes que he conocido en mi vida empresarial, porque eres profundamente humano, y lo digo con mucho respeto y admiración. Y creo que es una de las cosas que olvidamos en los negocios. La humanidad, las historias y que lo que nos hace especiales es la manera en que nos relacionamos con otras personas y que creamos valor. Y tú eres realmente una de las personas que son muy especiales en ese aspecto. Así que has tenido múltiples etapas en tu vida, con 45 años de experiencia coreana, trabajando como Chief Information Security Officer y en roles ejecutivos, además de ser asesor de membresía para la Federación de Pequeñas Empresas, que es una de las organizaciones de pymes y negocios más grandes en el Reino Unido. Así que quiero empezar. Cuando eras niño, ¿te imaginabas haciendo lo que haces ahora? Y un poco de tu historia desde esa infancia hasta donde estás ahora. Claro. Así que la respuesta simple, así de niño, reconocía lo que hago ahora es absolutamente no. Lo mismo podría decir de casi todas las etapas de mi vida. ¿Sabía lo que haría en 5 o 10 años? Sabes, probablemente no, pero absolutamente de niño, de ninguna manera. Sabes, cuando yo estaba creciendo, intentabas conseguir un trabajo que tendrías de por vida y te jubilarías con una pensión.
Y eso era, ya sabes, esa era la aspiración de cualquiera que creciera en esa época. Y ya sabes, la cantidad de puertas giratorias por las que he pasado, donde lo que terminas haciendo no se parece en nada a lo que alguna vez pensaste que harías. Esa es la belleza de la vida, ¿no? No sabes por qué puerta pasarás ni qué ocurre al otro lado. Tienes más de 35 años de experiencia en servicios financieros, fintech y negocios. Así que en estos 45 años lograste cosas fantásticas y solo para que la gente que nos escucha lo sepa, vamos a hablar de eso. Pero también mencioné la Federación de Pequeños Negocios para ti. Eres socio de BISBAL en el Reino Unido, un servicio profesional de evaluación de negocios. Trabajas directamente con dueños de negocios, emprendedores y líderes corporativos globales. Y creo que el tipo de experiencia que tienes es increíble porque realmente hablas con muchas personas diferentes. Tienes todas las experiencias y sabes por lo que la gente está pasando, tanto lo bueno como lo malo. Cuéntanos sobre tus 45 años de experiencia y comparte algunos momentos importantes o historias que desees. Sí, oh, genial, caray. Si empiezo a contarte esas historias, podríamos estar aquí 2 días. Creo que, ya sabes, volviendo a tu punto original sobre, ya sabes, cómo terminé en servicios financieros. Y fue un accidente totalmente puro. Así que estudié ingeniería. Había muy poco trabajo donde crecí en Irlanda y vine a tomar un trabajo fuera de la ingeniería en Inglaterra y luego regresé a la ingeniería después de 2 años de hacer trabajo voluntario con jóvenes. Y literalmente había pasado por una entrevista de 6 meses para mi nuevo puesto de regreso en ingeniería. Me lastimé el tobillo y no pude hacer el examen médico. Me dijeron que debía esperar 6 meses para la próxima oportunidad. En ese caso sí, necesitaba encontrar trabajo. Eso me llevó a los servicios financieros, aunque no sabía en qué me estaba metiendo. Simplemente estaba tomando un puesto que me metió en un mundo donde básicamente no hacía nada más que vender seguros de vida en ese entonces. Y lo hacía con el propósito de ganar algo de dinero solo para salir adelante y volver al puesto de ingeniería. Y luego, como la mayoría de las cosas en la vida, ocurrió un evento. Y en ese caso, yo había vendido un poco de seguro de vida que rescató financieramente a una familia porque entró en acción en un momento en que, de otra manera, su vida se habría destruido. Una familia joven. Y de repente tuve un momento de revelación. Pensé, en realidad, además de ganar algo de dinero con esto es realmente algo que vale la pena hacer. Y eso dio inicio a una carrera de 35 años en los servicios financieros. Pero creo que sea cual sea el negocio en el que estés involucrado, sabes, para mí la vida se trata de las personas. Y ya sabes, los negocios se tratan de intentar ganar dinero hasta cierto punto, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero si puedes combinar lo que sea que hagas en los negocios con lo que te apasiona, que para mí siempre ha sido ayudar a las personas, poder mejorar la situación en la que están después de conocerte en comparación con antes de conocerte, entonces eso es algo grandioso que puedes lograr. Así es como terminé en servicios financieros. Luego tuvimos una especie de trastorno de regulación. Ahora, la regulación y el cumplimiento están presentes en la mayoría de los sectores hoy en día. Y sin duda será interesante observar cómo la regulación se desarrolla y se formula dentro del mundo tecnológico en el futuro, porque ciertamente está ausente en este momento. ¿Y cómo debería ser eso? ¿Y cómo podría verse? No tengo absolutamente ninguna idea. Pero lo único que sí sé es que en los servicios financieros, después de 40 años, la regulación realmente comenzó a impactar en 1988. Así que no son 40, son 35 años. Pero principalmente eso transformó esa industria para siempre porque estableció principios y protegió a las personas. Las empresas involucradas, incluyéndome, eran muy reacias a cualquier cambio, como suele pasar con las personas. Piensas que es un obstáculo que se interpone en lo que siempre hiciste desde una perspectiva empresarial y para tener éxito, porque te obligó a tener actitudes diferentes hacia las cosas. Pero cuando lo ves en retrospectiva, en realidad eso fue lo que hizo a esa industria. Creó valoraciones mucho más allá de donde jamás habrían estado. Me permitió comprender a fondo la gobernanza corporativa y cómo actuar correctamente en un negocio. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué estoy haciendo? Nadie entra en los negocios para asumir tanta responsabilidad.
Ellos entran en los negocios para hacer lo que se les da bien o lo que les apasiona, pero no tienen el lujo de no tener que cumplir con las regulaciones globales o las regulaciones del país. Y son cosas buenas porque te hacen mejor en lo que haces. Así que sí, creo que, ya sabes, usando eso como ejemplo, normalmente la mayoría de los cambios que no te gustan suelen ser cambios para bien, siempre y cuando los aceptes. Así que, ya sabes, aceptar los cambios, aceptar las oportunidades y decir, sabes que voy a usar esto para bien en vez de quejarme, es algo clave en todo esto. Sobre los altibajos, Criqui, algunos de los mejores momentos han sido experiencias personales, personas que conocí y lugares a los que fui gracias a esto y a los que no habría ido de otra forma. Y simplemente conocer personas de diferentes culturas y hacer cosas distintas. Normalmente asocias tus momentos bajos al fracaso en los negocios porque nunca es agradable fracasar. Y a mí me ha pasado muchas veces. La mayoría de mis lecciones en los negocios han venido de los golpes duros de equivocarme. Pero sí, o sea, supongo que están relacionados con eso. Pero al mismo tiempo, igual, sabes, aprendes muchísimo de equivocarte. Si lo tomas y simplemente dices, bueno, he aprendido mucho de esto y solo superas el dolor de equivocarte y sigues adelante con lo siguiente, es algo bastante bueno. Sí, los mejores momentos son cuando vendes y sales de un negocio. Es maravilloso. Te sientes muy bien contigo mismo. Piensas que eres mejor de lo que realmente eres. Los momentos bajos, probablemente lo que más saco de los momentos bajos es, me enseñó humildad. ¿Sabes? Porque simplemente tener éxito en las cosas te lleva un poco a la arrogancia cuando siempre te salen bien las cosas. En cambio, el fracaso y los errores son parte de ser humanos. Nos equivocamos siempre. Y, ¿sabes? Lo que hacen es que creo que realmente te ayudan a aprender a ser humilde y a entender que cuando alguien más se equivoca, bueno, está bien, ¿sabes? Porque tú también lo haces. El fracaso y los momentos bajos fueron mis mayores lecciones y me hicieron mejor persona en los negocios, con más tolerancia. Estoy completamente de acuerdo contigo también. El fracaso te hace cambiar y adaptarte, lo cual creo que es un gran problema. Así que quiero tocar este tema. Así que por supuesto sigues siendo un joven caballero, pero en las últimas décadas muchas cosas han cambiado. Y una de las cosas que, por ejemplo, me encanta estudiar es la historia. Y como dijiste, cuando creciste y eras joven, probablemente no tenías ni la mitad de las oportunidades que la mayoría de los jóvenes tienen ahora. Incluso la gente se queja de todo. De Irlanda a Londres es un cambio total, ya que en una ciudad grande hay muchas más oportunidades que en un país pequeño, aunque sea maravilloso. Así que cuéntanos un poco sobre estos cambios, porque creo que una de las cosas que me gustaría abordar, especialmente para mi audiencia joven, es que creo que la gente, como dijiste, tiene una falta de sentido de la historia o falta de memoria. Y a veces tendemos a quejarnos de todo lo que tenemos, pero olvidamos cuánta abundancia tenemos ahora, independientemente de todos los desafíos que enfrentamos. No sé si tú y yo, y además muchos trabajos, como dijiste, al principio quizá nunca imaginaste empezar en seguros, luego finanzas, después en una organización financiera, una federación de empresas, y así sigue. Muchos de estos trabajos probablemente no existían en ese momento, así que me gustaría tocar ese tema porque creo que es bastante importante para las personas que nos escuchan, la velocidad del cambio. En 10 años muchos trabajos actuales desaparecerán y surgirán otros nuevos. Sí, claro, no creo que debas esperar 10 años. Lo único que ha sido constante, quiero decir, es el cambio, lo que es muy reconocible hoy en día, y eso tal vez sea en parte porque, como ella amablemente dijo, todavía soy joven, soy viejo. Pero una de las cosas es que, ya sabes, la velocidad a la que están ocurriendo los cambios definitivamente está aumentando. Y ya sabes, eso será predominantemente y hay avances tecnológicos y cosas así. La velocidad del cambio siempre está presente, pero curiosamente lo único que nunca ha cambiado para mí es la gente sigue siendo gente. Y ya sabes, desde entonces, desde que existen los humanos, intentan progresar en quienes son y en lo que intentan hacer después.
han intentado controlar a otras personas. Sabes, estamos llenos de buenas cualidades y de un montón de cosas de las que no deberíamos estar orgullosos, ya sabes, desde la tortura hasta el control y el querer tener más cosas todo el tiempo. Pero simplemente es parte intrínseca de nuestra naturaleza, así que esas cosas son constantes. La forma en que se reflejan es diferente, ya sabes, de generación en generación. Pero sí, ciertamente desde, ya sabes, como mencioné al principio, tus aspiraciones cuando eres joven eran conseguir un trabajo que tal vez tuvieras la suerte de conservar toda la vida y tener una gran carrera. Y ya sabes, hablo mucho con la gente hoy en día sobre la palabra emprendedor. Cuando era joven no sabía que era un emprendedor. Y luego, incluso a la mitad de mi vida, para mí un emprendedor era alguien que era multimillonario, que había tenido tanto éxito que era reconocido globalmente como alguien sobresaliente. Mientras que hoy, ya sabes, ser emprendedor es una posición aspiracional para alguien que sale de la escuela. Simplemente dicen esto, bueno, me gustaría convertirme en alguien que crea algo que pueda aportar valor y mejore mi vida en el camino. Esa es casi la definición de lo que es eso. Pero si me hubieras preguntado, ya sabes, hace 25 años qué es un emprendedor, te habría dado una descripción completamente diferente a la que daría hoy. Y nunca me he considerado un emprendedor. Simplemente me he considerado alguien que ha forjado su propio camino en los negocios. Sabes, solo he sido un tipo de negocios que intenta hacer que las cosas funcionen y mejorar mi vida porque nunca pensé que lo lograría. Nunca me consideré como uno de esos individuos mundialmente ricos que han cambiado todo. Así que todavía, ya sabes, aunque la gente me describa como uno, pienso, oh, no realmente, pero ya sabes, igual, sí, y eso es bueno. Quiero decir, eso es positivo. Es positivo que la gente tenga una mentalidad diferente y que haya más de una manera de salir adelante en la vida. Y todos tienen la oportunidad de salir, tener una idea, crear un producto e intentar entregarlo. Así que mencionaste dos cosas que son muy nuevas para mí. Entonces, la diferencia entre una persona que trabaja para otros y un emprendedor. Y sé que esto es creé businessabc.net precisamente porque quería resaltar la importancia de los negocios, lo digital y la mejora continua. Pero lo que he estado encontrando es el reto donde la gente descubre que, como dijiste, la mayoría de las personas quiere un trabajo para toda la vida, quieren tener sus vidas, no quieren tener gestionar riesgos al construir y enfocarse en ello. Entonces, según tu experiencia, porque has creado muchos negocios, has estado involucrado en muchos negocios y ves muchos negocios, y claro, eres miembro de la Federación de Pequeños Negocios, Federación de Pequeñas Empresas, sobre la que quisiera que hablaras. ¿Cuáles son los principales logros de emprendedores y no emprendedores? ¿Y qué desafío ves en la sociedad respecto a ambos? Es un gran desafío, ya que Estados Unidos es más emprendedor que Europa y la mayoría del mundo. Y por eso Estados Unidos lidera la economía independientemente de todos los problemas. Y los países que son más emprendedores normalmente tienen mucho más éxito. En realidad es una cultura que Europa carece. Tememos al emprendimiento. Y Londres probablemente sea una excepción, pero el resto de Europa lo es mucho más. Soy portugués, un poco francés y veo las dificultades que la gente tiene para lidiar con el emprendimiento y también mucho prejuicio. Sí, o sea, creo que hay diferencias de mentalidad en distintas culturas que simplemente tienes que aceptar, creo, que existen. Sabes, mencionaste a Estados Unidos. Sabes, siempre he observado esto muchas veces a lo largo de los años y uno ve a los estadounidenses, conoces a estadounidenses y conoces a empresarios estadounidenses y sabes que esos tipos son muy ágiles, cuentan muy bien su historia. Es sorprendente cómo un estadounidense puede dar un gran discurso o charla, pero luego al conversar más a fondo piensas, no hay nada tan especial en esta persona. ¿Y cómo demonios le va tan bien? Y bueno, sabes, los estadounidenses normalmente tienen una actitud que me parece fantástica. Si tienen una idea o algo, su actitud es, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo harías? Hagámoslo. Mientras que en Europa y el Reino Unido, incluso en Londres, hay una mentalidad diferente, donde en vez de decir ¿por qué no?, normalmente dicen ¿por qué harías eso? Mejor consigue un trabajo. Y eso viene desde las influencias en tu vida cuando eres joven, de tus padres, tus maestros y la gente de influencia que te dicen, ¿por qué no vas y consigues un trabajo de verdad? Entonces, hay una mentalidad sobre cómo se ve una vida exitosa en términos de dos formas de pensar diferentes. Y también creo que si haces esa comparación entre Europa y Estados Unidos,
En Estados Unidos básicamente aplauden, reconocen y celebran el éxito, mientras que en el Reino Unido, y no puedo hablar por toda Europa, pero en algunas partes que he visto, a menudo hay un elemento de envidia cuando alguien más tiene éxito y la gente no quiere que otros tengan éxito porque casi resalta lo que ellos no hicieron. Así que menosprecian lo que hizo alguien más, hablan mal de eso y hay elementos de envidia y de que les muestra lo que ellos no hicieron. Entonces, existen esas mentalidades diferentes que generan la forma en que pueden suceder las cosas, pero no creo que la imaginación, la capacidad o las ideas en Europa sean menores que las de los estadounidenses. Es solo esa mentalidad. Pero creo que eso está cambiando. Sí creo que hay un cambio respecto a eso. Y mucha más gente quiere ser responsable de sí misma en cuanto a lo que logran hacia adelante. Sí, muy importantes las diferenciaciones que hiciste y estoy completamente de acuerdo en que tenemos estos problemas en Europa, aunque tenemos mucha gente creativa, mucha gente innovadora y de hecho muchos creadores. El Reino Unido probablemente es uno de los países más ingeniosos de la historia en cuanto a invenciones, desde el Internet hasta muchas otras cosas que usamos a nivel global. Pero sí, en cuanto a la escalabilidad, definitivamente Estados Unidos nos ha estado superando e incluso Europa o Asia han estado aprendiendo mucho de Estados Unidos. Pero bueno, regresando a tu trayectoria, entonces eres una personalidad asociada con la Federación de Pequeñas Empresas y bueno, las pequeñas empresas son una de las organizaciones más grandes en el Reino Unido. Eres asesor de membresías, creo que ese es tu título oficial, ¿verdad? Así que, primero que nada, cuéntanos sobre la Federación de Pequeñas Empresas, que es una organización bastante importante en el Reino Unido, con una gran presencia y más de 250,000 miembros. Por supuesto, algunos son más activos que otros, pero esos son más o menos los números. Cuéntanos un poco qué es y qué hace. Sí, la Federación de Pequeñas Empresas se formó en 1974 y básicamente cómo surgió fue que un empresario en el norte de Inglaterra, que era dueño y dirigía una pequeña empresa, estaba sumamente frustrado con una propuesta de cambio en la tributación para las pequeñas empresas. Entonces, él publicó un anuncio en la prensa nacional invitando a otras pequeñas empresas a unirse a él para ir a Westminster y presionar al gobierno sobre este cambio ridículo en la tributación. Así fue como nació la organización. Es una organización sin fines de lucro basada en membresías. Así que se desarrolló y creció a partir de cómo nació, reconociendo que existe para y en nombre de sus miembros. Y sigue haciendo eso hasta el día de hoy. Es una organización que todavía exige cuentas al gobierno en el Reino Unido, tanto a nivel nacional como local y regional en todo el país, en lo que respecta a luchar por las pequeñas empresas, pero al mismo tiempo ha desarrollado un programa de beneficios para esos miembros que básicamente les facilita la vida. Y tratando de dar una explicación sencilla. Mira, cuando entras en el mundo de los negocios, y esto es algo que a menudo les digo a los nuevos negocios cuando están comenzando o incluso a los negocios ya existentes, ¿sabes? Cuando entras en los negocios tienes que ser bueno y apasionado por lo que sea que hagas, sea cual sea tu solución, tu producto, tu servicio, realmente es irrelevante lo que sea. Yo siempre digo, voy a asumir que eres brillante, que eres el mejor, que eres absolutamente excelente en eso. Pero ahora que has entrado en los negocios, en realidad una de las cosas fundamentales que es importante para ti es que necesitas conseguir clientes y necesitas mantener a esos clientes. Así que tienes que desarrollar un nuevo conjunto de habilidades que es, bueno, ¿de dónde voy a sacar a mis clientes? Sí, soy muy bueno en lo que hago, pero aún así necesito conseguir clientes que lo usen, que lo reconozcan y así sucesivamente y luego necesito mantenerlos. Así que eso, si quieres, es una cosa completamente nueva que la gente tiene que aprender, porque si no, simplemente tienes un empleo si solo eres bueno en algo. Por otro lado, al ser bueno en tu producto y servicios, igualmente cuando entras en los negocios, ahora eres responsable de toda una serie de responsabilidades fiduciarias, regulaciones, cumplimiento,
¿sabes? Llevas la responsabilidad de los empleados, de la comunidad, de todo lo que hace tu negocio. Ahora te has comprometido con toda una serie de nuevas responsabilidades para actuar correctamente y ser bueno para la comunidad y todo lo demás. Así que esos dos factores externos, ¿sabes? Cómo consigo y mantengo clientes y cómo me mantengo legal y cumplo con todas las regulaciones y reglas. Esas dos partes externas son en las que la Federación de Pequeñas Empresas realmente es buena ayudando a sus miembros. Así que, por un lado, son una organización de networking muy prolífica. Así que en todo el Reino Unido organizamos alrededor de 1.200 eventos al año en todas partes, donde la gente puede ir, conocer a otros dueños de negocios, aprender de ellos, potencialmente hacer negocios con ellos, etcétera. Y eso es una gran parte de cómo consiguen nuevos clientes y también aprender desde la perspectiva del aprendizaje entre pares, que es igualmente importante porque la mayoría de los dueños de negocios respetarán la experiencia de otro dueño de negocio más que lo que les diga un asesor profesional, porque un asesor profesional siempre tiene una tarifa adjunta. Así que, de nuevo, viendo esto y como te comenté cuando nos conocimos antes, sobre ser humano y qué hace que la gente tome decisiones y qué no, y creo que el entendimiento del comportamiento, todo el principio de la ciencia del comportamiento, qué hace y cómo funciona. Así que el networking es clave para eso y lo hacemos en grande para nuestros miembros. En el lado del cumplimiento y la regulación, de nuevo, estamos ahí para apoyarlos, para atraparlos y para proporcionarles todas las herramientas que necesitan para cumplir y mantenerse del lado correcto de la ley y las regulaciones. Así que, en lugar de entrar en detalle de cada servicio que hacemos, creo que somos una organización sin fines de lucro basada en membresías que todavía presiona al gobierno en casi cualquier cosa que sea perjudicial para las pequeñas empresas y tenemos logros significativos en eso de manera continua, pero igualmente reconocemos que existimos para nuestros miembros y los apoyamos a través de servicios y productos. Lo cual es un motivo fantástico y también un reconocimiento para la organización, porque ha sido, creo que como dijiste, la defensa de las pequeñas empresas es algo muy importante porque la mayoría de la sociedad solo piensa en las grandes y en las instituciones y hay una especie de, como dijiste, falta de entendimiento de cuán grandes son. Soy un gran fan de las pymes y de los pequeños negocios y de los negocios en general. Respeto a cualquiera que haga el esfuerzo, como dijiste, de la diligencia de mantener el barco a flote y crear empleos y demás. Es pequeño, pero es algo enorme y luchar por esto es algo clave para la sociedad. Así que también eres un socio en el Reino Unido de Visual, un servicio profesional de evaluación de negocios. Así que cuéntanos sobre esto, que es algo muy importante, especialmente para startups y para las organizaciones. Y trabajas con muchos dueños de negocios y emprendedores en temas de planeación estratégica, preparación de comisión australiana de valores e inversiones, adquisición y cumplimiento. Me gustaría tocar este tema porque es algo que incluso personalidades en los negocios, si no tienes una gran firma contable o una gran firma legal, cometes todos estos errores y la mayoría de los empresarios pequeños y medianos no pueden costear esto. Sí, ¿cómo describo esto de la mejor manera? Y, sabes, supongo que a lo largo de mi carrera como empresario tienes que tomar decisiones todo el tiempo y constantemente te están promocionando muchas otras personas tratando de venderte sus servicios, tratando de mostrarte maneras de hacer las cosas y la metodología cambia. Y, sabes, hablamos de la tecnología en el mundo actual y lo que hace y qué es el marketing, pero los fundamentos son exactamente los mismos. Solo cambian las metodologías y los resultados que se obtienen, pero los fundamentos son los mismos. Así que, sabes, cuando empecé en los negocios había gente tratando de que comprara publicidad en radio o que pusiera anuncios en los periódicos locales y cosas así como una forma de dar a conocer lo que hacía. Hoy en día está el optimización para motores de búsqueda, cosas digitales, marketing en LinkedIn y estoy seguro de que eso seguirá evolucionando y todas las metodologías para hacerlo, pero el principio es el mismo. Desde el punto de vista de un dueño de negocio, una de las cosas que me ha frustrado toda mi vida es que nadie ha podido traducirme como dueño de negocio cómo se ve eso y cómo funciona. No me gusta el lenguaje de la contabilidad y no entiendo todo el otro lenguaje que la gente usa, su propio lenguaje. Todo lo que quiero saber es por qué debería hacer algo, cómo se ve eso y cómo se desarrolla. Y la base de eso, en realidad, en muchas cosas, es entender cuál es el valor de tu negocio y a dónde te gustaría que ese valor llegara. Así que históricamente he estado involucrado en tratar de obtener valuaciones de negocios para ciertas etapas de ciertos negocios, diferentes cosas. Creo que siempre se ha visto históricamente que una evaluación de negocio es algo que ocurre
por un evento. Así que puede ser, ¿sabes? Cuando alguien necesita que su negocio sea valuado porque otra persona quiere invertir en él o necesitan que su negocio sea valuado. Esto es para empresas privadas que no cotizan en bolsa, así que no hay un valor reconocido real. Así que cualquier negocio privado, ¿cómo lo valoras? Porque un negocio solo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por él y lo que alguien piensa que vale el negocio desde lo que poseen, en comparación con lo que alguien piensa que vale el negocio y lo que está dispuesto a pagar. Normalmente hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Así que la base para tratar de entender, ¿sabes? La mayoría de la gente tendrá una idea de a dónde quiere llevar su negocio. No siempre es para venderlo, ¿sabes? Puede ser un negocio familiar. Hay muchas razones por las que la gente construye negocios. No necesariamente tiene que ser para venderlo algún día y ganar mucho dinero. Puede ser un negocio familiar intergeneracional que ha existido generación tras generación, etcétera. Pero fundamentalmente sigue existiendo el principio de, pero ¿cuánto vale ese negocio y para qué estamos aquí? Así que me estoy tomando un poco de tiempo con esto. Creo que las valuaciones pueden ser muy engorrosas y muy caras. Tienden a estar en manos de las firmas de contabilidad más grandes que tratarán de hacer una evaluación para satisfacer el propósito que sea necesario, ¿no? O sea, puede ser un dueño de negocio privado que tal vez pasó por un divorcio y como parte del acuerdo de divorcio tiene que ponerle un valor al negocio. Y eso puede ser cualquiera porque no hay intención de venderlo, solo tiene que ver con un acuerdo. Esas situaciones aún existen hoy. Saber cómo valorar correctamente tu negocio y dónde se encuentra creo que es muy importante, pero igual de importante, o incluso más, es poder entender, bueno, si eso es lo que vale mi negocio hoy, pero esto es lo que me gustaría que valiera en 5, 7 o 10 años, ¿qué necesito hacer para lograrlo? Y en vez de solo dejarse llevar por una estrategia de marketing, una metodología o una consultoría que solo agrega más problemas y me dice que tengo que cambiar y hacer esto o aquello, lo único que hacen es crear más problemas. No te dicen realmente cuál será el impacto en tu negocio. Cosas como el riesgo de concentración de clientes o la dependencia del dueño dentro del negocio, nada de eso tiene que ver con las ganancias que la empresa está generando, que tradicionalmente es lo que la gente piensa que le da valor. Hay muchos factores que intervienen en esto. Así que tener la capacidad de entender la evaluación de tu negocio y comprender cómo las sensibilidades aplicadas pueden impactar y hacia dónde puede ir esa evaluación, simplemente te da claridad sobre, ok, ahora sé por qué quiero hacer eso y ahora sé qué camino debo seguir y hacia dónde va. Entonces, Bisbal hace todo eso y realmente nunca ha habido nada allá afuera que yo haya visto que lo haga. Como organización, fue fundada por un abogado y un contador, y uno de ellos era un emprendedor en serie que estaba frustrado por el precio y el tiempo que tomaba obtener una evaluación de empresa cuando estaba pasando por una de sus salidas, y pensó que tenía que haber una mejor manera. Entiendo que tome 6 meses obtener un 90 páginas y que 80 de esas páginas sean solo advertencias legales y en realidad el resto es la información que realmente necesito. Así que por eso surgió para ofrecer una manera más eficiente y rentable para que las empresas entiendan cuál es su valor y a dónde necesitan llegar. Pero luego se extendió a, bueno, probablemente menos del 15% de los negocios alguna vez necesitan una evaluación para un evento, pero ¿por qué no usar evaluaciones para todas las demás cosas que quieres lograr en el negocio? Porque todo se reduce a números, porque hay muy pocas otras formas de medir. Hay propósito social y otras cosas que puedes hacer, pero en realidad aún hay números alrededor de eso. Aún necesitas poder ver cómo se ven esos números. Así que para mí el tema de la evaluación ha sido un soplo de aire fresco. Ya sabes, pienso, oh, no es maravilloso. Dios, ojalá hubiera estado disponible para mí en muchos de los negocios que tengo, porque me habría evitado ir por el camino equivocado, porque podría haber dicho, si aplico esa sensibilidad, ¿qué le hace eso a mi negocio? Me habría permitido ir por el camino correcto, me habría permitido entender las cosas que podrían aumentar el valor y en qué periodo de tiempo. Y bueno, vamos a perseguir eso porque eso es lo que realmente quiero lograr. Y en realidad, muchos dueños de negocios se dedican a operar el negocio sin siquiera detenerse a pensar y entender por qué van a dónde van y qué están haciendo. Solo piensan, bueno, solo necesitamos crecer o solo necesitamos hacer eso. Ni siquiera saben por qué. Así que traducir eso en dar propósito, entendimiento y dirección para un dueño de negocio, para mí es muy importante. Por eso tengo el rol con Bisbal y para mí sigo haciendo lo que me gusta hacer.
que es ayudar a otros dueños de negocios. El rol que desempeño para Federación de Pequeñas Empresas es facilitar y ayudar a otros dueños de negocios. El rol que tengo con Bisbal es quiero evangelizar a la gente sobre si usas esta herramienta vas a crear muchos más éxitos y muchos menos fracasos para las pymes en cuanto a hacia dónde van, porque les vas a dar una visibilidad traducida que entienden sobre hacia dónde se dirigen y cómo llegar ahí. Tocas muchos puntos importantes y estoy completamente de acuerdo, pero es algo que no se enseña bien y creo que si vas a... Yo enseñé en una escuela de negocios, así que probablemente entiendo esto mejor en el sentido de que, ok, la mayoría de estas cosas no se enseñan. Por ejemplo, yo tengo una maestría y muchas cosas, no tengo educación formal en negocios y la educación de negocios que tuve, aunque vengo de una familia de emprendedores, la aprendí por mi cuenta. Incluso en mi caso, creé un banco y soy una personalidad global en inteligencia artificial y estos pequeños detalles que mencionas son súper importantes y por eso quiero resaltar a personas como tú, porque creo que no podemos subestimar estas cosas y el reto que enfrentan las pymes, el negocio y demás. Por supuesto, si estás en una gran corporación, tienes toda la maquinaria hecha para ti, claro que tienes muchos retos, pero te conviertes en una máquina o en una persona de esa máquina. En este caso, aquí tienes que ser parte de esto. Así que me gustaría tocar de toda tu experiencia y tienes muchas cosas y anécdotas fantásticas. ¿Qué piensas? Y quiero resaltar un número que se me quedó grabado después de que me lo dijiste. En el Reino Unido, con 5.5 millones de pymes, alrededor de 34,000, tienen más de 50 empleados, lo cual es un número bastante loco, por decirlo menos, 10%. Así que me gustaría tocar estos números, pero también la realidad, porque la realidad es que las pymes están luchando. Y esto es irónico. Si ves las 7 principales empresas tecnológicas del mundo, representan alrededor del 50% de la economía mundial, lo cual es una paradoja. ¿Ok? Porque ese dinero va a los accionistas y va a un tipo de sistema que es muy abstracto para la mayoría de las personas, porque la mayoría de la gente tiene un cheque para pagar las cuentas hasta fin de mes. La mayoría, incluso muchas familias, están al límite. Y estoy hablando de Europa, porque si vas a África y Asia, donde he estado trabajando, es mucho más delicado porque la gente ni siquiera tiene el bienestar que tenemos en el Reino Unido y en Europa. Así que me gustaría tocar este tema y sé que es una gran pregunta, pero me gustaría enfocarme especialmente en las historias y algunos episodios que tú y yo destacamos aquí. Sí, es cierto. Por ejemplo, el Reino Unido solía ser descrito como una nación de comerciantes. Y lo que eso significaba era, ya sabes, que básicamente siempre fuimos fantásticos teniendo muchos pequeños negocios familiares y pequeñas empresas. Y rara vez tenían la dirección o el deseo de ser algo diferente a eso. ¿Sabes? Eso solía ser suficiente. Y sí, tenemos y todavía tenemos muchos micronegocios dentro del sector de las pymes. Existen varias definiciones de pyme, según facturación, empleados, etcétera. Pero sí, o sea, incluso dentro de ese sector hay una gran cantidad de micronegocios, pero siguen siendo muy importantes para la economía y siguen siendo muy importantes para la forma circular en la que estamos haciendo las cosas. Y no importa si alguien tiene un propósito social en lugar de uno financiero, pero no podrá lograr el propósito social sin estabilidad financiera. Debe haber un elemento de eso, tienes razón. Quiero decir, ya sabes, el control del mundo cada vez está quedando en círculos más pequeños en cuanto a las grandes empresas que están manejando y poseyendo todas estas cosas. Y eso no parece ser un buen lugar para estar. ¿Sabes? Si no se les da el oxígeno o el aire a los pequeños negocios para que tengan más aspiraciones de crecer, para, ya sabes, entonces estás, no sé a dónde va a llevar eso, no parece un lugar muy bueno. Estas grandes corporaciones gastan su dinero comprando más pequeñas y medianas empresas porque no les conviene dejarlo en el banco, pero luego enfrentan problemas cuando sus adquisiciones aumentan. Así que creo que es cómo equilibras lo que haces con el motivo por el que vives. Sabes, amamos la comunidad y volveré a lo de, ya sabes, he sido un observador de el comportamiento humano y las razones de sus acciones. ¿Por qué actúas distinto en una multitud que solo? ¿Sabes por qué la gente hace eso?
¿Por qué haces cosas que nunca harías? Ya sabes, mira, vas a ver un partido deportivo, un partido de fútbol en el Reino Unido y ves a estas personas que son los individuos más reservados y profesionales, comportándose como si vinieran de alguna tribu de hace 500 años cuando están apoyando a su equipo de fútbol porque siguen los patrones de un grupo. Y todo ese tema del comportamiento es importante. Pero sí creo que las pymes son importantes para las comunidades porque apoyan a las comunidades. Ya sabes, logran cosas diferentes. Y creo que todos estamos preocupados por el avance de la tecnología y el crecimiento constante en el tamaño de las empresas más grandes. Vamos a perder nuestra humanidad. ¿Cómo lo usamos como un propósito para que podamos combinar ambos y cómo se unen? Tengo muchas ideas en mi cabeza sobre eso. No siempre expreso bien mis ideas, pero por eso digo que en el fondo seguimos siendo humanos. Nos encanta el contacto personal, nos gusta ser parte de grupos, queremos pertenecer, nos gusta relacionarnos con otras personas que comparten creencias similares a las nuestras como humanos, etcétera. Son cosas positivas y buenas. Ahí suele surgir la buena voluntad y participación. Así que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, para ser honesto. Me disculpo. Creo que simplemente pienso que hay un panorama más amplio sobre por qué es importante que existan oportunidades para los negocios más pequeños. Ese es mi punto, no es solo por la economía. Creo que es por el bien de todos y cómo se ve su futuro y cómo van a tener una mejor vida, que es lo que te hace sentir realizado. Y supongo que con el tiempo también, a medida que envejeces, te motivan diferentes cosas. Las relaciones son importantes y ya sabes, las cosas que te hacen feliz son un poco diferentes a medida que envejeces. Pero creo que es crucial para nosotros no perdernos de eso y avanzar, ya sabes, simplemente pensar, oh, no importa, no cuenta. Bueno, creo que eso está mal si seguimos ese camino. Estoy de acuerdo, mencionas un tema clave ahora, y esta es mi siguiente pregunta. Como mencionaste, estamos enfrentando un gran desafío cuando se trata de la forma en que la velocidad de la tecnología está cambiando todo. Nuestra percepción cambió porque, como dijiste, tras el COVID, este servicio se volvió más digital, ya que todos lo vivimos. Pero de repente tenemos inteligencia artificial que está eliminando empleos a una velocidad que es una locura y no podemos subestimar eso. Sé que muchos colegas en tecnología dicen que será maravilloso, pero podría haber un 60% de pérdida de empleos. Esto no es menor, no solo lo digo yo, también lo respaldan datos de McKinsey y otros. Entonces, ¿cómo ves tu interacción con las pymes? Y tú estás en Londres, la ciudad más sofisticada del Reino Unido. Además, Londres es una de las ciudades más sofisticadas y está clasificada entre las principales tecnológicas del mundo, ocupando posiciones del top 3 al 5 y a veces incluso más arriba. Es la ciudad número uno en poder global, primera o segunda como centro financiero y también figura entre las dos o tres principales en medios a nivel mundial. Estamos en un ecosistema privilegiado, pero discutimos este desafío. Imagino cómo será en el resto del mundo. Así que me gustaría tocar este tema porque, por supuesto, hay personas que nos escuchan desde la India, Alemania, África y Asia. ¿Cómo ves tú este desafío? Alguien con mucha experiencia, pero también en grandes organizaciones que entiende qué hacer y tienes la experiencia de cómo defenderte y todo eso. Oh, esa es una pregunta difícil. ¿Sabes lo que realmente creo? Que no creo que conozcamos las soluciones todavía. Así que creo que todo lo que pueda decir y pensar hoy probablemente no resultará ser cierto. Por eso me cuesta responder esa pregunta, porque no puedes regresar al genio a la botella. Así que ya sabes, está sucediendo y está sucediendo a un ritmo en cuanto a hacia dónde va. Y ¿cómo avanzas hacia el reconocimiento de la totalidad de los valores que son importantes para nuestra supervivencia? Y sí, el 60% de los trabajos, nuestros trabajos actuales, pueden ser desplazados y ya no estarán donde estaban. ¿Eso necesariamente significa que es el fin para todos? ¿Es eso lo peor? ¿Sabes? Tal vez haya una, ya sabes, cómo reemplazas la importancia de otras cosas que reemplazan, ya sabes, que literalmente ocupan ese espacio. Así que puede que no sea algo puro, porque ya sabes, el trabajo tiene una correlación directa entre los empleos y el dinero que ganas para hacer las otras cosas que quieres en la vida.
Creo que ahí es donde todo cambiará. Creo que, y no sé qué será eso, así que no tengo idea, pero no creo que lo que hagas con tu tiempo esté tan orientado directamente a cuánto dinero puedo ganar para gastar en las cosas que intentaré encontrar tiempo para disfrutar. Creo que eso cambiará. Y el reto será no permitir que esas grandes corporaciones le quiten a la humanidad la capacidad de poder abrazar esas otras cosas, porque podrían tener más tiempo libre. ¿O de dónde más pueden obtener satisfacción o valor desde una perspectiva de propósito social o simplemente en general, pero al mismo tiempo poder tener un nivel de vida aceptable? Hemos sido capaces. El mundo es muy capitalista y persigue la libra, el dólar, el yen, lo que sea. ¿Sabes? Lo persigue porque se ve como lo único que vale la pena lograr. Y creo que esa actitud está cambiando en general en todas partes. No sé la respuesta, lo siento, pero me intrigaría ver en qué dirección va. Sí, nadie lo sabe de otra manera. Creo que también tenemos más poder porque como dijiste, yo trabajo y desarrollo tecnología. En parte soy responsable de eso. Por eso busco aprender de personas como tú y comprender el reto que enfrentamos en esto. Así que llegando a esto y creo que avanzando hacia adelante, así que una de las cosas clave para las empresas es que tanto las familias como las empresas y los equipos de gestión revisen su infraestructura, cómo la ven, es un área de tu experiencia, la planificación de la sucesión. ¿Cómo ves incluso el paso de equipos de gestión a otros equipos de gestión? Tienes mucha experiencia en esto y también ves la lucha que tienen las empresas en cuanto a la gestión, en cuanto al financiamiento, en cuanto a muchas cosas diferentes. Entonces, de estos temas generales, ¿cuáles son los que enfrentas y sientes que la gente tiene más dificultades? ¿Sabes? Creo que el problema suele surgir porque no se aborda ni se reconoce que debe hacerse. La dinámica ciertamente es diferente en una familia multigeneracional, ya sabes, donde se ha transmitido a través de la propiedad familiar. Pero el problema de fondo es el mismo, porque podría desvanecerse si no reconocen cuáles son los problemas particulares que existen dentro de una familia multigeneracional, donde la planificación de la sucesión se trata de pasar el legado a la siguiente generación. Y a menudo eso se trata del reconocimiento de la desigualdad dentro de una familia en cuanto a quién contribuye, quién no, qué es importante para ellos, todos esos factores. Y si simplemente no se reconocen, entonces no se abordan. En una empresa que no es familiar, solo una empresa normal, ¿cómo es su planificación de sucesión? Ahora, puede ser tan sencillo como que voy a construir un negocio, voy a salir, voy a venderlo y luego voy a hacer lo que quiera con el resto de mi vida o me voy a jubilar. Pero a menos que reconozcas lo que significa la sucesión para ti y cómo quieres que se vea, no tienes la capacidad de planear para ello. Y ese es el mayor problema que encuentro, que las personas ni siquiera entienden que es un tema que necesita ser abordado para llegar a ello. Y ya sabes, simplemente tener más dinero o ser más rico normalmente no es lo que quiero decir. Es interesante si ves la serie de televisión Sucesión en Estados Unidos y esta familia multimillonaria en el mundo de los medios multimedia. Ellos no eran más felices. No lograron sus objetivos porque nunca identificaron claramente qué y por qué lo querían. Así que creo que el mayor problema es detenerse, ya sabes, tomar un poco de aire fresco y realmente parar, dar un paso atrás. Y este es el mayor problema que encuentro, lograr que las personas den un paso atrás y se pregunten por qué estás haciendo lo que haces y qué es lo que realmente quieres lograr con eso. Y siempre, porque si no empiezas con el final en mente, si no sabes cuál es el final que tienes en mente, no tienes ninguna posibilidad de planear para ello. No tienes opción de elegir el camino correcto en eso. Creo que ese es el mayor problema. El hecho de que hoy quieras ir en cierta dirección no significa que pienses lo mismo el próximo año. Así que tienes el final en mente, planeas en consecuencia y luego lo revisas. Creo que eso es fundamental. Sí, ese es un elemento clave. Entonces, En términos de los principales problemas relacionados con las pymes y los negocios en general. Entonces, estamos hablando de algunas de las cosas que si ves los datos macros son cosas como financiamiento, subvenciones, transformación digital y temas relacionados.
¿Cuáles son las cosas que, por ejemplo, de estas, digamos, veamos la transformación digital, el financiamiento e incluso el apoyo en muchos de los temas que hemos mencionado? De uno, en una escala del 1 al 3, o al menos, ¿cuál sería? Y sé que tú solo trajiste miles de negocios, tú manejas miles de negocios. ¿Cuáles son las cosas con las que sientes que la gente está teniendo dificultades? Entender más que nada. O sea, hablaste sobre lo que te enseñan en la escuela de negocios y lo que no aprendes en los negocios y hacia dónde vas. Creo que el problema principal es que la gente no sabe cómo llegar a su destino. Esto se relaciona con la valoración de negocios que mencioné y debe haber una forma en que puedas educarte, no solo entender lo que se requiere y por qué. ¿Necesitas recaudar fondos o cambiar tecnología? Si lo hago, ¿qué impacto tendría? ¿Cuál es el costo y cuál es el impacto? Entonces, eso es generalmente lo que he encontrado con la mayoría. Quiero decir, conozco a muchos dueños de negocios y la mayoría de mis amigos son dueños de negocios. Y ya sabes, yo he sido dueño de un negocio. Y la mayoría de mis fracasos ocurrieron porque nunca entendí realmente hacia dónde me dirigía y por qué. Y no fui capaz de cuestionar lo suficientemente bien qué hacer y cuándo dejar de cometer errores. Porque eso es, ya sabes, una de las cosas clave, una de las cosas más difíciles de hacer en los negocios es revertir una decisión que ya tomaste. Y ciertamente, si veo las cosas en las que he tenido pérdidas importantes en los negocios, siempre han sido porque nunca he sido capaz de alejarme de esas decisiones más rápido, porque nunca tuve la capacidad de saber por qué debía alejarme. Simplemente, ya sabes, te apegas a ellas y piensas, oh, necesito hacer que esto funcione porque ya gasté mucho dinero, ahora tengo que encontrar la manera de que esto funcione. El dueño de negocio o emprendedor destaca por resolver problemas, lo que los hace exitosos. Así que de alguna manera tienen la creencia de que pueden. Y entonces hay un equilibrio entre esa actitud mental y el intentar crear soluciones. Pero también entender cuál es la implicación si no lo hago bien y cuándo debería alejarme. Como humanos, creemos detectar tendencias, pero siempre es demasiado tarde. ¿Sabes? Por eso la gente compra en los mercados cuando están altos y vende cuando están bajos, porque piensan que ya se perdieron la oportunidad. Así que van y los compran. Compraron en mal momento y luego vendieron. Y luego, así que es lo contrario de lo que deberían hacer, porque no hay educación al respecto. Así que creo que es lo mismo con los negocios. ¿Qué decisiones me benefician? ¿Puedo pedir beca? ¿Califico? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo afecta a mi negocio? ¿Debo usar tecnología? ¿Aprecio eso? ¿Cómo lo usamos? No, quiero decir, incluso en Bisbal, dentro del negocio, hemos creado dentro de ese negocio una buena pieza de tecnología que literalmente ofrece evaluaciones de calidad de banca de inversión, tan buenas como las que puedes obtener en cualquier lugar. Pero no es un negocio tecnológico, tiene funcionalidad tecnológica, pero está dirigido por humanos, porque ellos sacarán el mayor provecho de eso y para que funcione correctamente. Trabaja con el dueño del negocio para que entienda qué aporta, por qué y cómo comprenderlo. Así que creo que es esa combinación entre el uso de la tecnología y todas las cosas maravillosas que hace mejor que los humanos, pero complementándola con lo que los humanos realmente necesitan y requieren de ella. Así que es visibilidad, comprensión y educación correcta en vez de la incorrecta. Así que quiero tocar el tema de la educación porque, por ejemplo, yo solo me estaba preparando para la reunión. Y para nosotros, si ves los mayores costos, estos son datos oficiales, especialmente para las pymes del Reino Unido, son el aumento de costos, la inflación, la energía y las materias primas, el aumento de impuestos y la competencia global. Además, están los desafíos operativos como adquirir talento, cambios en el mercado, ciberseguridad, protección de datos, trabajo remoto e infraestructura de tecnologías de la información, como mencionaste. Así que en el tema de la educación, esto es algo muy importante para mí, es fundamental. Este podcast fue creado porque quiero educarme a mí mismo y a las personas que me escuchan, y es un trabajo continuo. Eres un gran educador porque siempre aprendo contigo, incluso en los pequeños detalles. Entonces, ¿cuáles serían las partes de la educación que destacarías? Porque creo que probablemente necesitamos una academia para pequeñas y medianas empresas a gran escala que realmente pueda ayudar a los negocios a actualizarse y en cosas pequeñas, no como los grandes cursos de maestría en administración de empresas que a veces no preparan a las personas para la realidad de las cosas que están cambiando todos los días.
Creo que soy un gran fanático de la educación entre pares. Así que aprendes, ya sabes, siempre le digo a la gente, vas a una conferencia y tienes una conferencia de 3 semanas por parte de tu empresa o lo que sea que estés haciendo. ¿Y qué es lo que más aprendes? Normalmente durante los descansos para el café o en el bar por la noche, porque lo que has hecho es que el tema ha estado ahí, pero luego tienes la oportunidad de interrogar ese tema con personas que tienen una experiencia diferente a la tuya, mejor o peor. Y ese aprendizaje entre pares de las personas que ya lo han hecho y han estado ahí es simplemente invaluable. Y creo que el aceptar eso me hace muy feliz. Antes no solía ser así, para ser honesto. Cuando era más joven, trataba el fracaso como si realmente fuera un fracaso. Así que trataba de negarlo, de no asumirlo o de nunca ser honesto al respecto con la gente. Pero luego me di cuenta de que en realidad me ayudaba mucho. Y de hecho también le ayuda mucho a otras personas. Así que es ese tipo de intentar aprender por adelantado en lugar de después, pero a partir de experiencias prácticas en vez de experiencias de libros de texto. Y que a menudo es la situación cuando, ya sabes, cuando te enfrentas a algo desde una perspectiva educativa o desde, ya sabes, desde una educación empresarial para negocios, etcétera. Claro, ahí puedes aprender mucho, como en cualquier aspecto de la vida. Aprendes en el trabajo y cuando algo sale mal y piensas, oh, no funcionó exactamente así. Y hay cosas que no se pueden enseñar ni poner en un libro de texto. Quiero decir, solía mirar atrás y no podía creerlo. Siempre tenía esta metodología que llamaba sacar conejos del sombrero. Y solía mirar atrás cuando intentaba lograr algo y de alguna manera sacaba un conejo de un sombrero que ni siquiera sabía que tenía. Y luego pensaba, ¿cómo hice eso? No tengo idea, pero ya sabes, una vez que el deseo es lo suficientemente fuerte para hacerlo, simplemente encontrarás la manera. Normalmente buscas esa manera para aprender cómo lo hicieron otros. ¿Cómo lo resolvieron y cómo les fue? Para los libros de texto, si pides dinero a los bancos, debes usar su formato de solicitud. Ni siquiera sabes el formato, así que tus posibilidades de hacerlo bien son bajas. Pero si conoces a alguien que presentó una solicitud y se la rechazaron, y luego presentó otra y se la aceptaron, aprender de esa persona es como, ah, sí, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer con eso? Lo que tienes que hacer es no contarles esa parte, aunque pienses que eso es lo que están preguntando. Eso no les interesa, solo si haces un trámite o participas en una licitación del gobierno. La mayoría de la gente lo quieren, ponen en ello lo que creen que quieren escuchar en vez de lo que realmente es realista. Eso es aprendizaje entre pares, aprender de lo que sucede. Y de hecho eso es lo que sabes, yo no estoy en tecnología. Así que esa es tú, ya sabes, esa es tu habilidad. Pero yo, ya sabes, estoy asombrado por la especie de magia que cosas como ChatGPT hacen, por ejemplo. Porque si le das la indicación correcta y le vuelves a dar otra indicación y otra vez y le dices algo más, estará haciendo exactamente eso. Está recopilando de las experiencias previas de todos los demás, así que está aprovechando eso. Existe el riesgo de que aprovechen experiencias negativas como si fueran positivas, ya que aún no distinguen bien la diferencia. Lo entiendo, pero lo impresionante es que piensas que esto es increíble. Casi nadie que conozcas lo prueba y dice, eso antes me tomaba días hacerlo. Puedo conseguir la fórmula básica de lo que intento hacer en segundos, porque puedo aprender de todos los que vinieron antes que yo en cuanto a cómo se veía eso. Ese aprendizaje entre pares es importante, aunque todavía lo creo, que la parte humana es importante, además de solo los hechos. Mucho, ya sabes, cuando nos conocimos o incluso cuando nos encontramos aquí o cuando conoces gente, tu tono de voz, la forma en que les sonríes o no les sonríes, las cosas no verbales, lo que no viene de un libro de texto, ya sabes, en vez de seguir una característica en particular, hay tantas cosas que captas sin siquiera darte cuenta de que las has captado y hacia dónde vas con ellas. Así que no sé si eso responde la pregunta. Estoy tratando de ver cómo se fusionan esas dos cosas, pero para mí el aprendizaje entre pares es una buena manera de avanzar. Me encanta y me encanta el aprendizaje entre pares como algo clave. Para ser honesto, creo que esta es la razón. Este podcast trata sobre cómo aprender entre pares, ya que he aprendido más con personas como tú que en toda mi educación universitaria. He sido profesor en universidades, estoy hablando en términos de negocios, por supuesto, aprendí otras cosas, y este es un elemento clave porque es como un reto, porque como dijiste, la tecnología que tenemos, aunque es súper avanzada,
no está resolviendo muchos de estos problemas. Como dijiste, ChatGPT puede imitar muchas cosas, pero generará otra paradoja. Y, por ejemplo, yo tengo esto en mi propia organización, donde tengo diferentes personas, jóvenes, personas de mediana edad, personas más enfocadas en ventas, y todos se pierden un poco en estas partes porque al final del día, si no somos realmente, primero que nada, la mayoría de las personas no puede ser lo suficientemente independiente. Deben pasar todas las etapas del aprendizaje. Sé que eres muy bueno en esto, pero es muy difícil. Es muy difícil. Así que quiero tocar este tema en el sentido de, por ejemplo, en tu trabajo con negocios tradicionales pequeños y trabajas con empresas pequeñas, medianas y probablemente algunas más grandes. ¿Notas esta tendencia en todos los ámbitos o solo en empresas de menos de 10 personas o algo más grandes? Sé que no tienes estadísticas, hablo desde tu experiencia, ya que como dijiste, el trato personal es un arte que estamos perdiendo por la computación y otras cosas. No, mi intuición es que no nos estamos moviendo hacia empresas más grandes. Nos estamos moviendo hacia empresas más pequeñas en muchos sentidos. Y parte de eso está impulsado por las mayores responsabilidades de tener empleados, el riesgo adicional que viene con el éxito en un negocio porque estás tan involucrado en todas esas cosas. Es más fácil adoptar la tecnología o traer personas como consultores en lugar de hacerlo desde la perspectiva de un empleador responsable. Así que mi intuición me dice que no vamos a ver que los negocios se hagan cada vez más grandes. Creo que veremos la concentración de la propiedad en manos de empresas más grandes, pero la ejecución por debajo de eso estará a cargo de muchos pequeños micronegocios que harán muchas pequeñas funciones para ellas. Y el reto será si existe una manera equitativa y justa de dividir las ganancias, los beneficios o la participación, ya sabes que proviene de cómo se realiza eso. Eso definitivamente será un reto. Pero si se reconoce, como cualquier cosa, ya sabes, ¿cómo resuelves un reto? Bueno, no lo resuelves hasta que reconoces que existe. Así que lo importante para mí es reconocer el problema. Si sabes que existe, puedes resolverlo, si no, no hay opción. Pero en el momento en que el problema existe, entonces puedes empezar a trabajar en cómo realmente lo resolvemos. Y, sabes, una de mis mayores frustraciones con personas de, no diré tu mundo, pero ya sabes, personas que vienen de un entorno técnico es que les encanta resolver problemas que ni siquiera necesitan ser resueltos. Pensaron que tenían una gran idea para hacer las cosas, pero prácticamente nadie necesita esa solución. Sabes, ahí es donde ellos, y con los años he notado, quizás porque me estoy volviendo viejo. Quiero decir, mi hijo trabaja en soporte técnico y ya sabes, siempre bromea conmigo. Le pregunté qué es lo que realmente haces y él dice, oh, solo trabajo con personas como tú que no sirven para nada y les digo que apaguen y enciendan la máquina otra vez. Siempre hacemos bromas sobre eso y ya sabes, lo que pasa es que me frustra la manera en que algo que hago se vuelve más complejo porque alguien pensó que era una muy buena forma de hacerlo. No debería ser así, todo debe ser más sencillo. Tiene que ser así. Y la tecnología para mí debería ser una facilitadora, no la razón por la que haces algo en primer lugar. Haz mi vida más fácil, no la hagas más complicada. No me hagas llenar 3 formularios cuando antes solo tenía que llenar uno para que algo sucediera. No me lo pongas tan difícil que cuando vuelo en una aerolínea de bajo costo termine siendo penalizado en el aeropuerto porque no pude averiguar cómo demonios se suponía que debía obtener mi pase de abordar con anticipación, ya que lo reservé a través de una agencia de terceros y no tenía la referencia. Estás arruinando mis vacaciones antes de empezar porque esta supuesta habilitación tecnológica realmente no funciona. Ha hecho que todo sea peor, así que de eso se trata. Solo hazlo más fácil, no más complejo. Ojalá llegue a ese punto. Sí, creo que es así y estamos mejor que nunca. No es algo negativo y estoy de acuerdo contigo. Creo que muchas de estas capas de tecnología solo hicieron que muchas cosas fueran más tontas. Mejoramos los números en lo macro, pero en lo micro hay mucha experiencia. Y me encanta, pues sigo pensando en tu aprendizaje entre pares porque es un elemento clave. Y también el elemento de mentoría en esto. Sé que ya excedí la hora. Gracias por tu tiempo. Así que tengo una última pregunta que es bastante más amplia, pero quiero abordarla. Así que mi experiencia, y claro, yo desarrollo inteligencia artificial, así que no soy una persona convencional, es que la inteligencia artificial está transformando todo. Sabes que ya hablamos de esto antes. Pero si te preguntara en una escala del 1 al 10, y aquí hay dos preguntas. La primera es,
¿Qué tan preparados crees que están las personas para la inteligencia artificial del 1 al 10? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si preguntaras quién realmente entiende la inteligencia artificial en tu red de contactos, ¿cuál sería el porcentaje? Son buenas preguntas. Entonces, lo fácil de responder es cuánto entienden realmente. Yo diría que casi nada. Ellos podrían creer que está cerca de cero y que lo comprenden. Te contaré una historia sobre eso en un segundo, pero ¿Crees que está casi en cero? me refiero a cuando creen entenderlo, pero en realidad no. Ese es mi punto. Así que entienden el resultado. No tienen ni idea de lo que está pasando ni de cuál es el impacto de eso. Así que son muy simplistas en cuanto a lo que comprenden sobre lo que es esto. Y eso lo dijeron que sí, aunque probablemente no sea así, y lo usan para eso. Pero creo que aprenderán. Creo que la gente aprenderá rápido en cuanto a hacia dónde va, pero depende de quién los guíe, cómo los dirijan hacia dónde va. Creo que absolutamente todos entienden que ya está aquí para quedarse y cómo puedo usarlo correctamente. Y ya sabes, algunas cosas son como mi pareja, por ejemplo, que usa ChatGPT para muchas cosas en lo que hace. Pero ahora ella se refiere a ChatGPT como si fuera un hombre. Oh, él me dijo que hiciera esto. Y cuando hice esto, él me dijo que estaba mal. No, no debería hacerlo de esa manera. Lo necesito. Y pienso, ¿quién demonios es él? ¿Quién es este tipo del que nunca he oído? Le dice a Ana qué hacer y ahora tienes a un gurú que lo sabe todo. Oh, sí, lo sé. Es muy bueno. Me funcionó. Y lo hizo y ya sabes, eso. Y solo quería compartir eso en el sentido de que, ya sabes, estoy pensando, bueno, es solo un motor de datos masivos que depende de las experiencias de otras personas y te las está trayendo. No es una persona. Pero ya sabes, ella ha llegado a este punto donde realmente, casi al punto, considera esto como una persona, casi como su mejor amigo, que simplemente, ya sabes, me ha ayudado como nadie más lo haría, ya sabes, es brillante. Así que creo que a eso me refería con que nadie, con que casi nadie entiende lo que es. Quiero decir, el hecho de que sí lo estamos usando y es bueno. Eso es todo. No sé si responde la pregunta. No, 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 sí. Y menciono esto porque he tenido experiencias muy locas, porque una cosa es la gente que tiene más educación, pero he estado viendo esto con grandes personalidades del mundo de las inversiones en el mundo bancario. Exactamente, ellos. Así que creo que tus notas probablemente sean correctas. Y esto sucede mucho en iteraciones anteriores de la tecnología. El reto ahora es que estas iteraciones van a una velocidad mucho mayor. Y por supuesto, con la inteligencia artificial también, la mayoría de las personas no son conscientes de que cuando pones tus datos en ChatGPT o en otras plataformas, estás compartiendo toda tu privacidad con todos ellos, tanto tu vida personal, que es mucho, mucho más sensible en redes sociales, porque las redes sociales. Y eso es lo que sé. Sí, y eso es a lo que me refería con no tener ningún entendimiento de lo que es, porque lo están compartiendo sin darse cuenta realmente de lo que están entregando. Sí, voy a estar pasando todos estos datos de Estados Unidos a un par de empresas o a China. Así que sí, es bastante serio, es bastante serio. Noel, ha sido increíble y creo que muchas gracias. Creo que continuaré con la idea de tener una serie sobre el aprendizaje entre pares porque creo que este es un tipo de elemento y por eso quería entrevistarte porque tu enfoque directo es muy importante. Así que, por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes emprendedores con tu sabiduría y también con tus éxitos y fracasos, pero también con tu perseverancia? Creo que eso es lo que me encanta. Estás lleno de energía y pasión. ¿Sabes? La ignorancia es felicidad. Y cuando era joven y empezaba a tener éxito, me alegraba mucho al mirar atrás y darme cuenta de que otras personas no me habían dicho cómo podrían haber salido mal las cosas. Así que en cuanto a cuál es mi consejo, es un equilibrio difícil de lograr, porque mientras más envejeces y más aprendes, sabes más sobre cómo funcionan las cosas y cómo no funcionan. Así que cuando se trata de un joven emprendedor, se trata de darle el equilibrio de no apagar su entusiasmo ni su energía para hacerlo. Es como decir, ve e inténtalo, creo que deberías hacerlo. Es casi como ser un padre, ¿no? Es eso, ya sabes. No quieres discutir demasiado, quieres ganar la importante. Así que haces la vista gorda a todas las cosas que no están funcionando. Se trata de tener la capacidad, con un joven emprendedor, de ignorar ciertas cosas. No es necesario señalarles todo lo que hacen mal.
Solo tienes que dejar que salgan y lo hagan. Pero si hay algo catastrófico que está saliendo mal, solo hay que decir, escucha, solo ten cuidado con eso. Eso podría no funcionar de la manera correcta para ti. Así que creo que es eso. Creo que lo más importante para mí en los negocios es presentarme, ser visible y hacerlo una y otra vez. Eso es lo que funciona. Los negocios son simples. Si te presentas, funciona. Cada vez que me harto y quiero ir a enterrar la cabeza en una almohada y rendirme con las cosas y no tengo ganas de hacer nada, en el momento en que empiezo a hacer cosas, todo empieza a funcionar de nuevo. Así que la actividad, ya sabes, ¿cuáles son las tres cosas más importantes en los negocios? Uno, la actividad. Dos, la actividad. Tres, la actividad. Solo sal y hazlo. Así que para todos los jóvenes emprendedores, sí, háganlo. Adelante. Vayan. Esa es una gran forma de terminar, actividad constante, me encanta. Bueno, James o Jim, como te conocen, ha sido un honor. Me encanta tu sabiduría y tu enfoque directo, sin rodeos. Creo que tu genuina pasión por ayudar y el aprendizaje entre pares realmente me han quedado grabados en la mente. Ha sido un honor tenerte aquí. El tiempo voló y aún tengo muchas preguntas, podríamos seguir horas. Pero creo que probablemente me gustaría hacer una serie con otros emprendedores porque creo que realmente hay una falta de conocimiento sobre estos temas. Aquí hablo de muchos temas como física cuántica y de inteligencias artificiales avanzadas. Si no sabes cómo hacerlo, puedes tenerlo. Termino con la historia. Por ejemplo, de hecho, llegó a este canal. Entrevistamos a una figura que obtuvo casi 20 millones de dólares y gastó todo en un año y se vino abajo después de un año. Así que ese es un ejemplo del reto, porque él no tenía experiencia. Sí, era una empresa increíble con gran propiedad intelectual. Y este es otro problema que incluso yo casi cometí estos errores varias veces. Así que es como este tipo de enfoque. Tienes que tener el enfoque de Silicon Valley, pero también el enfoque de estar con los pies en la tierra. Eso es súper importante. Y la actividad, actividad, actividad. Sí, sí. Quiero decir, ya para terminar, antes de irnos muy rápido, uno de mis muy, muy buenos amigos es actuario. Probablemente ellos fueron los padres de todo lo relacionado con algoritmos y cómo funciona el mundo. Y es súper inteligente y ha creado un producto y una solución fantásticos. Y lo es, especialmente en servicios financieros. No hay nada similar. Y continuamente tengo que recordarle que va a morir siendo el hombre más inteligente del cementerio, porque se está perdiendo el punto de que tienes que llevarlo al mercado. Tienes que encontrar clientes. Sé que suena muy ocupado. Solo porque sea muy bueno no significa que te vayan a encontrar. Y eso es todo. Y ese es el punto. Y hay cosas absolutamente fantásticas allá afuera, pero lo básico, ya sabes, haz las cosas simples, manténlo simple, solo sal ahí y haz que suceda. No, gracias. Es muy importante. A veces olvidamos mantener esa simplicidad. Muchas gracias. Incluiremos todos los enlaces a la Federación de Pequeños Negocios y las organizaciones involucradas. Y de hecho, personalmente estoy muy agradecido. Quiero decirlo públicamente porque estos pequeños detalles parecen algo pequeño, pero hacen una gran diferencia. Sé que tú siempre ayudas a la gente, lo cual es clave. No es solo en equipo, él siempre retribuye mucho. Gracias, Tim. No hay problema, fue un placer, muchas gracias.